Relatos urbanos, mitos andinos, historias fantásticas de la selva, chismes, rumores, anécdotas, vivencias. El Perú es un país donde siempre tenemos algo que contar, siempre estamos escuchando algo digno de ser contado. Tenemos una larguísima tradición oral y por eso siempre nos sentimos con ganas de contar. Hoy invitamos a 4 escritores para responder la pregunta: ¿qué contamos los peruanos? Y tal vez lo más importante, ¿cómo lo contamos? Los peruanos tenemos una tradición literaria larga desde el pasado hasta el presente y de distinta temática. Creo que la diversidad que tenemos en el país ayuda a ello. Y no solo en temas realistas de contexto, de identidad, sino incluso que exploran distintos universos. Justamente eso es lo rico de la literatura y los libros, que pueden hacer, creo que hay mucha creatividad positiva en el país, buena creatividad, tanto para reconocernos como para explorar y crear mundos distintos o muy parecidos a la realidad que vivimos. Yo creo que tenemos mucho que contar en ese caso. El Perú da la casualidad que tiene muchas historias, pero por alguna razón ha ido ignorando de manera sistemática las historias que tiene. Creo que ha habido un problema fuerte de autoestima en ese sentido, que felizmente se está resolviendo. Contaban historias para traer el pasado al presente, actualizarlo, hacerlo volver a ocurrir, posiblemente con fines encantatorios, posiblemente con fines mágicos, posiblemente con fines de tomar un contacto con fuerzas sobrenaturales. A mí me interesa mucho el concepto de identidad. La identidad personal, la mía, y mi identidad cultural, la del Perú. Mi motivación es, a través de los medios que yo trato de manejar, que son la literatura, la expresión, la comunicación, el cine, la televisión, es tocar temas peruanos, obviamente como yo los veo y como yo los aprecio, y tratar de sacar alguna idea que nos ayude a definirnos, que nos ayude a organizarnos interiormente para encarar mejor los retos que tenemos como sociedad, pero también como individuos. Yo me inspiro en vivencias propias o muy cercanas sobre situaciones que me han llevado a una emoción fuerte o que me han hecho cuestionarme lo que estoy haciendo, si eso está bien, si eso está mal. Eso no significa que cuente mi vida, no son confesiones, pero sí me sirvo de una historia ficticia que sirva para intensificar esa idea o emoción que yo he podido sentir, ¿no? Me acompañan Alonso Cueto, Katia Dawi, más adelante se sumará a la mesa Gustavo Rodríguez y desde el Cusco Karina Pacheco para intentar responder entre todos qué contamos los peruanos, qué nos gusta contar y cómo lo contamos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Katia, hola, Renato. A ver, la primera pregunta que quiero hacerles es ¿cuál fue la primera historia que recuerdan de niños que los conmovió? No sé si de pronto una historia dramática, familiar o algún vecino o alguna leyenda o alguna ficción que haya llegado a sus oídos y que ya los haya puesto alertas respecto del drama. Además, ambos son guionistas, ya hablaremos de eso más adelante también. ¿Empiezo yo? Bueno, vengo de una familia muy dramática, si lo podemos llamar así. Sí. Entonces, las constantes peleas de mis padres, creo yo, eran un motivo para huir, para fugar, ¿no? Ya. Era a través de la lectura. Fugaba de dos maneras, o leyendo o corriendo. Claro, a ti no te lo contaban, tú lo estabas viendo. Yo lo estaba viviendo, claro. Y además normalizando esa forma de violencia, digamos, ¿no? Creyendo que lo normal era que los padres se pelearan. Un poco que lo normalicé, supongo yo, en la infancia. ¿Y ellos te contaban historias? Sí, muchísimas historias, sobre todo mi abuela de su migración italiana. Y había una historia que no sabía, que era la migración paterna de Palestina a Perú. Ese mapa nunca lo armé, esa geopolítica de mi propio extrañamiento. Claro. De dónde vengo, ¿no? ¿Por qué Perú? ¿No? Y
y como adoptar una peruanidad de nacimiento, la de mis padres también, pero sabiendo que los abuelos no, y que habían migrado por razones relacionadas con guerras y hambrunas. El relato de la migración familiar. Alonso, en tu caso, ¿te acuerdas cuál fue la primera historia que te impactó? Claro, y como ha dicho Katia, en realidad las familias son una fuente de historias. Cuando uno se sienta a conversar en los almuerzos de los domingos, pues la gente mayor empieza a contar historias a los más chicos. Sí. A mí me contaban la historia de un bisabuelo alemán que llegó al Perú, que era alto y que cabalgaba por Piura, ¿no? que iba a caballo, que fue perseguido en la Primera Guerra Mundial por ser alemán. Me lo estoy imaginando además con tu cara. Con mi cara, pero un poco más rubio, ¿no? Y su tamaño. Y por eso somos altos y los dos, ¿no? Y luego, pues, pero la primera historia que se me ocurrió a mí fue una historia de una mujer que caminaba por la playa y que pensaba que cada ola era un mensaje que le llegaba desde el más allá, un mensaje cifrado, y entonces entendía que cada ola era una historia, que cada ola venía a traerle algo a la tierra desde el más allá, desde la inmensidad. Yo tenía como 8 años cuando pensé en esa historia y la escribí en algún sitio, pero felizmente que se ha perdido eso. ¿Y están de acuerdo con la teoría que yo transmitía en el monólogo inicial, esto de que a los peruanos nos gusta contar, que estamos rodeados de historias? ¿Ustedes sienten lo mismo? ¿Que hay una necesidad en el peruano, no sé si de ser cuentista o más bien cuentero, pero es como que siempre estamos tramitando historias? Sí. Bueno, mira, yo me acuerdo haber estado con un amigo extranjero que fue al Café Haití y me dijo: ustedes los peruanos son grandes relatores orales, porque yo veía en el café que se juntaba un grupo de señores o de señoras o un grupo de amigos y que alguien contaba algo y el otro lo apañaba en la espalda y decía: qué buena, o sea que se celebraba el relato oral, ¿no? Y efectivamente es un país tremendamente oral, donde hay uno de los versos más famosos de Chabuca Granda, es: déjame que te cuente. Hay el placer de contar, la alegría de contar, la necesidad de contar. Cuando me encuentro con alguien en la calle y le pregunto: ¿qué tal has estado? Quiero que me cuente una historia, ¿no? Si la persona con la que me encuentre ha estado mal, mucho mejor, porque me va a contar una historia, porque si me contesta que ha estado bien, no hay nada que contar, ¿no? Pero generalmente creo que el tema de andino, de la oralidad andina, del mundo andino, y del mundo popular ha dado lugar a grandes relatores orales, a contadores de historias. Bueno, eso que acabas de decir tú, Alonso, de si estaba bien, no hay nada que contar, tiene todo el sentido. Quizá porque hemos estado muy mal es que necesitamos contarnos cosas. Es un país lleno de historias porque es un país lleno de conflictos, o sea que es un país lleno... Pero al mismo tiempo hay la celebración del acto de contar, ¿no? O sea, el acto de contar es celebratorio. En las tribus amazónicas y todo... Claro. Tú ves ya en la novela esta de Vargas Llosa, en El Hablador, ¿no? la celebración, el contar como un rito y como un acto que une a la gente, ¿no? O sea, ¿Tú piensas igual, Katia? ¿Sí? Sí, somos un país de narradores, más te diría yo que un país de escritores. Claro. La tradición oral ha estado desde siempre. Pensaba en Cajamarca, por ejemplo, ¿no? Que tiene 500 bibliotecas comunales. Y aún ahí la tradición oral sigue. Acabo de estar en la selva una semana, entre Iquitos y Pacaya Samiria, y es esto, la tradición de narrar. Nos explicaban absolutamente todo, pero respetando la oralidad propia, como algo que aún no ha sido contaminado, digámoslo así, ¿no? Te explicaban desde los mitos de la selva, la ayahuasca, el barco fantasma, la sirena, el tunchi, por ejemplo, y todo eso se mantiene aún vivo en la memoria colectiva. Qué bonito eso, ¿no? En un país donde digamos, se habla mucho de contaminación, si hay algo que todavía no ha sido contaminado, felizmente, es esa tradición oral que mantenemos. Hacemos una pausa y regresamos para seguir conversando con Katy y con Alonso sobre qué cosas contamos los peruanos. Volvemos. La
La ganadora de 9 premios Grammy vuelve a Lima para repasar lo mejor de su exitosa carrera. Norah Jones en concierto. 4 de diciembre, Anfiteatro del Parque de la Exposición. Entradas a la venta en Teleticket, 15% de descuento con tarjetas Interbank. Norah Jones en Lima. Es una experiencia Move Concert. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno. Clásicos del rock and pop. 3 sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. ¿Tener una sola red social? ¿Tener amigos iguales? ¿Escuchar un solo género en un solo idioma? Nah, no nos gusta una sola cosa. En Estudio 92, como tú, preferimos variedad. Porque a veces estás en modo chill y luego en modo juerga. Porque es más chévere escuchar música de todo el mundo. Y si es con gente buena vibra en conducción, mejor. Tenemos todo lo que te gusta y a tu manera. Porque la diversión está en la mezcla. Estudio 92. Primeros en tu música. Todos los peruanos que tengan los apellidos que figuran en una lista de la Embajada de España accederán a la nacionalidad española inmediatamente. Hay mentiras disfrazadas de noticia. Fíjate en la información, pero también en quién te la da. Felizmente existe RPP. Confianza por todos los medios. Estamos con Alonso Cueto y con Katia Dawe, escritores, guionistas. Estamos hablando de las historias. Ustedes tienen talleres, han trabajado en talleres. No sé si alguna vez lo han pensado, pero ¿cuáles son las historias que más movilizan a los talleristas, a los alumnos con los que han entrado en contacto? Mira, yo generalmente les digo a mis alumnos, o les he dicho, que una buena historia tiene que poder contarse en 2 o 3 frases. Por ejemplo, un hombre se casa con una fastuosidad tremenda, ¿no? Descubre que su novia no es quien él pensaba y a esa misma madrugada la devuelve a la casa de su madre, a la casa de su suegra. Bueno, esa historia ya en sí misma encierra, creo yo, una serie de asociaciones, ¿no? O un tipo se despierta una mañana y se da cuenta de que es un enorme insecto, ¿no? O un tipo, o un caballero de 50 y tantos años lee muchas novelas y piensa que él también es un caballero. Bueno, esto mismo, ya en sí mismo, creo que es importante para que una historia se desarrolle, que tenga un poder de expresión, de exploración, de descubrir quiénes somos en 2 o 3 frases. Claro. Y que a partir de ahí puedan hacerse claras muchas asociaciones, ¿no? Pero creo que eso es una de las cosas que he tratado de poner en práctica en lo que escribo, ¿no? En mi caso, mi taller es muy breve, dura 4 días, pero son 12 horas muy intensas. Y siempre he notado una necesidad de volver a la infancia. Contarme a mí mismo cómo me narro y desde qué lugar de intimidad. Y hay una vuelta urgente a la infancia y a la figura materna. Debería sorprenderme y no al mismo tiempo. Y trabajo
o sea, detecto eso y trato de alumbrar por ahí, ¿no? Porque es una zona muy oscura a veces, muy dolorosa, ya no la quiero revisitar. Sí. Pero para narrar hay que narrar desde un lugar donde estamos adoloridos aún o conmovidos o quizá de alguna manera violentados e incómodos. Y trato de ayudar quizás a que puedan verlo y a no tenerle tanto miedo, ¿no? Hace bien, digamos. Y así como el trauma, digamos, privado, familiar, ¿no? Es el que desencadena de pronto un relato, el trauma colectivo también. Tú hablabas antes, Alonso, también, de los conflictos, que un país con conflictos es un país con narradores, con narración. Claro. ¿Ustedes sienten que, por ejemplo, nos hemos terminado de contar los peruanos el periodo de violencia política? Bueno, claro, porque el periodo de violencia política viene, es consecuencia de un periodo, de un tema social, de un problema social profundo, ¿no? Esencial, o sea, las fracturas que tiene la historia del Perú, las divisiones, la discriminación, el racismo, todo eso crea conflictos y los conflictos son la madre de las historias, ¿no? O sea que si Adán y Eva se hubieran quedado en el paraíso, ¿no? Si digamos la historia de la humanidad según la religión católica acabara en el libro 2 del Génesis y no llega la serpiente, pues no hay nada que contar. Pero la serpiente llega y la serpiente es la gran narradora de historias y la serpiente es la que moviliza la acción, ¿no? Sí. Hay un dilema, hay algo que hay que decidir, ¿van a comer o no van a comer de la manzana? Y con el dilema viene la narración, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? Viene la intriga, viene el suspenso, viene la expectativa y viene el descubrimiento de quiénes son ellos. ¿Son el tipo de personas que va a obedecer la ley de Dios o son el tipo de personas que va a transgredirla y va a comer de la manzana? Bueno, y a mí me alegra de que comieran de la manzana porque los seres humanos somos por definición curiosos y tenemos que seguir adelante con aquello que somos, ¿no? Así que en realidad, bueno, y hablando de eso también, de la literatura oral, pues como tú decías antes, ¿no? El Perú es un también país lleno de rumores, de mitos. Bueno, el chismoso es una figura de la sociedad, ¿no? Hay unas fórmulas para el chismoso, como por ejemplo, no sabes la última, te has enterado, ya sabías, ¿no? Yo tengo 2 lemas en Lima, uno es nadie sabe lo de nadie y el otro es al final todo se sabe. Claro que son absolutamente opuestos. Y hay gente que es experta en contar historias, en contar chismes. Tenía una vecina que venía con los chismes a la casa todos los días y la había puesto de apodo Buenos Días Perú porque contaba historias todo el tiempo. Sí, pero sobre tu pregunta yo creo que ni siquiera hemos empezado a contar. Estamos quizás en la prehistoria de esa narración, porque aún estamos debatiendo qué fue. ¿Fue conflicto armado? ¿Fueron años de terrorismo? Quizás estamos aún en la nomenclatura que está bien. Fue todo eso, fue violencia desde todos lados y lo sabemos. Y aún no hemos hecho suficiente cine al respecto, aún no se ha escrito sobre eso, aún no hemos ficcionado lo suficiente sobre eso porque aún nos duele, aún nos pesa y acaba de suceder. Entonces, son 20 años, 22 años, acaba de pasarnos. Y lo tenemos que debatir, lo tenemos que poner sobre la mesa. Diría, así como somos un país de narradores, somos un país de negadores también, ¿no? Desde la propia familia, en la sociedad, en el colegio, hay temas que no se tocan. Así como en el Perú hay una urgencia por contar, también hay en ciertos sectores una urgencia por silenciar, ¿no? O por ocultar, por silenciar. O por decir también reconciliación. Cerremos esto, ya pasó, miremos hacia adelante. Ningún país puede mirar hacia adelante si no analiza y al menos trata de entender por qué surgen sus propios conflictos sociales. Ahora, y en el caso de ustedes como autores, ¿de dónde surgen sus historias? Digamos, ¿quiénes son los que los suministran de información que de pronto les están dando una novela breve o un cuento? Juan Villoro, el mexicano, ¿no? Suele decir que los taxistas y los peluqueros son las grandes entidades de la narrativa contemporánea, porque en esos momentos de interacción de pronto aparecen historias contadas, pero de una manera tan suelta y accidental, pero que en los oídos de un escritor se convierten en libros. A mí me ha pasado con los taxistas que, como no te conocen y nunca te van a volver a ver, un taxista no lo vuelves a ver, pero compartes un espacio a veces por un tiempo, hacen confesiones. Y algunos de ellos me han comentado que han matado gente, que han estado en el frente, en el BRAE, cosas así me cuentan también de sus
de sus aventuras, de sus problemas amorosos, algunas veces, o sea que es una fuente extraordinaria de historia. Pero eso ya con las aplicaciones ya murió ya, porque como estas aplicaciones crean filtros, ya los psicópatas ya no conducen... Me ven como una persona anciana y venerable que creen que les voy a dar consejo, pero no les puedo dar ningún consejo. Pero por otro lado también, en realidad he tenido, he empezado mucho de mis historias no con alguien que me ha contado, sino con imágenes. O sea, una imagen que persiste, ¿no? Bueno, La pasajera empieza con un encuentro entre un taxista y su pasajera, literalmente, ¿no? Claro que sí, sí. Pero, por ejemplo, en la novela que publiqué, la última que he publicado en La Perricholi, empezó con cuando yo era niño, me llevaron a la Quinta de Presa y me dijeron aquí, en esta bañera, se bañaba la Perricholi. Lo cual terminó siendo falso, porque no se bañaba ahí ni vivió en la Quinta Padera, pero yo ya me quedé con la imagen. Claro. ¿Y en tu caso, Katia? ¿De dónde surgen las historias, además, digamos, del corazón familiar? Sí, o sea, no quiero que suene ostentoso ni pomposo, pero es la vida. En mi caso no coincido con Olechea, yo no voy mucho a la peluquería y tampoco uso mucho taxi. Uso bicicleta, que es el transporte que yo tengo, no sé manejar, y en Lima solo no veo otra forma posible si no es en bicicleta. Y hago deporte al aire libre, digamos, o sea, nado, bueno. Entonces, mi oído es bastante de la calle. Ya, claro. Y un espacio en el que yo me siento es en el mercado, por ejemplo. Tengo casi todas mis memorias de la infancia se relacionan con ese momento en que yo me agachaba en la pollería para ver al pollo ser decapitado y puesto en agua caliente y esas plumas que olían a además, un mercado puede ser perfectamente la síntesis de una sociedad, ¿no? Sí. Arguedas, bueno, mis padres eran muy amigos de Arguedas y viajábamos con él de chicos, y me acuerdo de haber ido con él a pueblos, y me acuerdo una frase que él dijo, que el corazón de un pueblo, el corazón de una ciudad está en los mercados y en los estadios. Entonces hemos ido a veces algunos domingos en la mañana al mercado y en la tarde al estadio, ¿no? Ahí es donde se conoce cómo es el lugar donde tú estás, es un gran centro de aprendizaje. Y sigue siendo así. Pese a los supermercados, pese a todo, el mercado sigue siendo un lugar de encuentros y además de microfamilias que persisten en el tiempo y que siguen ahí. Bueno, es el espacio en el que a mí me gusta estar. Compro el mercado, me gusta ir a escuchar, algo vital sucede ahí. Pero de otro lado también me vuelven a mí, como a mis alumnos, muchas figuras de la infancia, ¿no? Hace poco publiqué un libro sobre el Muy Muy, que era un bichito con el que yo me identificaba, ¿no? Una niña que se siente fea, que necesita una coraza y vivir en una madriguera y que no la saquen, porque si es puesta a la luz, si es dejada mucho tiempo fuera, va a morir, ¿no? Ese tipo de pensamientos asocio todo el tiempo. Trato de acordarme mucho de lo que me hacía sentir vulnerable y me hace sentir vulnerable aún hoy, para permitirme entrar a este estado de literatura, digamos. Vamos a hacer un corte rápidamente y regresamos con lo que nos va a comentar Alonso y también Gustavo Rodríguez, que se suma a la mesa aquí en Cómo Somos los Peruanos. El día transcurre demasiado rápido. Nosotros nos detenemos para analizar los hechos y explicártelos al final de la jornada. Brindándote información en la que puedas confiar. Edición Central, de lunes a viernes a las 8 de la noche, con Tatiana Alemán. Si estás pensando en solicitar un crédito hipotecario, primero tienes que evaluar tu capacidad de pago. Y al evaluar la capacidad de pago, me refiero a cuánto es lo que de tu sueldo vas a destinar para el pago de créditos. Ojo, no solamente consideres el tema de la vivienda, también considera si tienes un crédito vehicular o algún pago por tarjeta de crédito. La suma de todos estos pagos no debe ser mayor al 30 o el 40% de tus ingresos. Si quieres ayudarte un poco y tienes una pareja,
Puedes sumar los ingresos de esta persona también y entre los dos podrán tener ese 30 o 40% para poder pagar una cuota un poco más alta. Otro tema importante a la hora de pedir un crédito hipotecario es el tema de los intereses. Cuando nosotros hablamos de intereses, muchas veces pensamos que al tener mayor plazo, mi cuota va a ser más baja, por lo tanto voy a pagar un poco menos. Te recomiendo algo. Pide una simulación para el crédito de 15, 20 y 25 años. Compara la cuota de 15 años con la de 25. Si la diferencia es muy grande, podrás tener una cuota de 25 años sin ningún problema y pagar el crédito en ese tiempo. Pero si tú ves que la diferencia es corta, ¿no es mejor tener un crédito solo por 15 años y no estar endeudado durante 10 años más? Espero te sirvan estas recomendaciones. Todos los miércoles tenemos un invitado especial y hoy vamos a entrevistarle, vamos a hacerle 3 preguntas a la escritora y antropóloga Karina Pacheco, que a través del Skype se comunica con nosotros. ¿Cómo estás, Karina? Gracias por participar del programa y por responder nuestras preguntas. Buenas noches, Renato. Es un gusto estar en tu programa hoy. Gracias, Karina. A ver, una primera pregunta. ¿En qué te inspiras tú para contar las historias que cuentas? ¿Cuáles son tus fuentes de inspiración? Bueno, depende de si es un cuento o si es una novela. En el caso de un cuento, generalmente es alguna imagen, alguna situación que me deja preguntas grandes abiertas y durante algún tiempo o a veces casi de inmediato empiezo a tratar de escribir alguna historia a partir de esa imagen que me sugiere algo, ¿no? Uh-huh. En el caso de novelas, las novelas son de más extensión y por lo mismo que exigen más tiempo, más trama, igual aparecen de situaciones y también de imágenes, recuerdos en algunos casos que se han quedado muy grabados y que vienen de manera permanente, como recuerdos que sugieren algo, ¿no? Estaba pensando, por ejemplo, el recuerdo de por qué cuando era niña me gustaba andar buscando maquetas de cosas de las que había oído hablar en las piedras, ¿no? Y no sé por qué ese recuerdo es recurrente. Entonces pienso que, por ejemplo, tengo ganas de escribir algo sobre ese tema. En otros casos, entonces se va macerando y llega un momento donde dices, ya tengo algo, y ya me pongo a investigar muchísimo en la situación, en la época, para que así lo que vaya a narrar también tenga una consistencia. Claro. Pensaba, por ejemplo, en mi novela La sangre, el polvo, la nieve, que fue la tercera que escribí. Había oído a un tío mío la historia de 4 muchachos que se mataron. Eso era lo que se decía, que se habían matado con un mismo revólver en Sacsayhuamán, y eran todos chicos muy brillantes. Y esto, pues, él recordaba de niño, y yo empecé a buscar información y cada persona me daba una historia diferente de la generación de mi tío, que recordaba aquello como niño que había estremecido a la ciudad. Claro. Y por esa era una época muy convulsa y muy interesante. Yo hice mi tesis doctoral sobre el Cusco de la primera mitad del siglo XX, en un momento de configuración de discursos, del surgimiento del indigenismo, demandas centralistas, la gran pregunta que es el Perú, y conocía muy bien un poco el retrato de la época, ¿no? Entonces inserté un poco en clave policial, narrar la historia de quiénes eran esos chicos, quién era una mujer clave en la historia detrás de todos ellos, e ir narrando un poco la época y también ir develando qué fue lo que pasó, porque terminaron introduciendo muchísima ficción en medio. Entonces depende mucho si es cuento o novela, pero las imágenes y cosas que se permanecen latiendo fuertes siempre son importantes. Y en el caso de esa historia y de tus otros libros, ¿qué aspectos de la sociedad cusqueña sientes que están más reflejados en tus ficciones? Cusco es una ciudad muy interesante, o sea, es una ciudad que tiene una historia
muy fuerte, ¿no? O sea, caminas por las calles y la presencia histórica es algo muy fuerte. Y creo que eso nos forma y nos genera preguntas, ¿no? A todos los que vivimos acá, escritores o no. Y por otro lado, también es una sociedad muy atravesada, no está desvinculada. El mundo rural Así es. Convive permanentemente con la ciudad, ¿no? El mundo rural, lo quechua y lo español siguen perviviendo muy fuerte en la ciudad. Y bueno, más allá de que siempre ha sido una ciudad atravesada por miles de personas de medio mundo que van, vienen y se generan lazos, ¿no? Entonces hay mucha gente de fuera también viviendo acá, y entonces al ser una ciudad más pequeña, o sea, el cosmopolitismo es explosivo. Entonces eso por un lado, pero por otro lado la región es una región fuertemente andina. Totalmente. Y también por mi experiencia personal he vivido también el Cusco amazónico, ¿no? Desde niña, que es también otra presencia tremenda. Machu Picchu justo está en la frontera de ambos mundos de esta región. Entonces, esa mirada hacia la naturaleza como algo bastante fuerte e intenso, y las historias que de estos dos mundos configuran nuestras identidades, nuestras miradas sobre el mundo, aparecen mucho en mis novelas. O sea, el tema de la naturaleza como algo muy importante a la hora de atravesar las historias de los personajes que discurren entre lo íntimo y el paisaje más amplio de fondo. Una última pregunta, Karina. La figura de la mujer está muy presente en los últimos años en aquello que los peruanos nos contamos. ¿Cómo lo evalúas tú? ¿Qué impresión te da la figura femenina en la literatura peruana hoy? Creo que es uno de los elementos más enriquecedores del último tiempo, ¿no? Hay una diversidad de voces de mujeres trayendo nuevas historias. Pienso, por ejemplo, en Genevieve Fernández, que es una cuentista que trabaja literatura fantástica, y entonces ella habla desde ese lenguaje de lo fantástico, de historias que te parecen muy reales, pero con esa sutileza que da la aparición de seres extraordinarios, de niños que hablan con gatos, de fantasmas que atraviesan y conversan y conviven con la gente. O está Claudia Salazar trabajando con el tema de la violencia política, Katia Adawi narrando desde la sutileza, Natalie Villena hablando de lo que es la identidad en movimiento de tantos peruanos, especialmente hay muchos escritores que viven fuera, y cómo converge el mundo de acá con ese traspasado a otras fronteras, solo por mencionarte algunas, ¿no? Entonces, y luego en poesía hay muchas voces, pero lo más interesante y lo enriquecedor no es solo que haya más mujeres escribiendo, sino también que los retratos que hacen de los personajes femeninos son mucho más complejos y mucho más ricos. Entonces, eso enriquece la literatura peruana en general, ¿no? Donde aparecen muchos personajes femeninos con una complejidad que no siempre han desarrollado la mayoría de autores, ¿no? Que siempre suelen centrar, obviamente, sus personajes son más masculinos que femeninos, ¿no? Entonces, la mujer generalmente aparece un poco en rol secundario, a veces más prototípico, ¿no? Entonces eso le da una riqueza mayor y bueno, viene ocurriendo también en las ciencias sociales, en la crítica literaria, en los estudios culturales. La irrupción de voces de mujeres es enorme, o sea, pienso en poesía, Victoria Guerrero, Denise Vega, Valeria Román, o sea, por mencionar solo algunas, que son voces potentes, ¿no? O en ciencias sociales y vinculada con las ciencias sociales, la literatura, el análisis de lo que es el Perú, Francesca de Negri, Alexandra Givet, Claudia Rosas, es decir, hay una potencialidad enorme, ¿no? Y eso es muy enriquecedor. Muy bien, gracias a Karina Pacheco desde el Cusco por contarnos también de dónde vienen sus historias. Y aprovecho para darle la bienvenida a Gustavo Rodríguez, que ya está aquí en la mesa. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal, Renato? Bien.
¿cómo dirías que contamos los peruanos? ¿Por qué tenemos esta urgencia por contar? Lo conversábamos hace un rato con Katia y con Alonso y bueno, cada uno contaba su propia idea y no sé si tú lo has pensado alguna vez. Sí, creo que tenemos la urgencia por contar porque tenemos muchos problemas por procesar de alguna manera, muchos traumas, ¿no? Mucha violencia por también procesar y convertir creativamente en otras cosas. Pero también pensaba que somos una sociedad que así como quiere contar, también quiere creer lo que le cuentan. Claro. Entonces somos una sociedad plagada de mitos, ¿no? Somos una sociedad que cree muchas cosas que están flotando por acá, ¿no? Terminamos hace poco las fiestas patrias y yo te diría que casi todos los peruanos creemos que nuestra bandera viene del sueño de San Martín, ¿no? Tumbada en una playa. Incluso yo de niño veía una imagen de él tirando su siesta bajo un cocotero, ¿no? Y claro, esa fue la primera fake news fue esa, ¿no? Hay varias de esas, ¿no? Y bueno, pocos saben que en realidad viene un cuento de Valdelomar, ¿no? Y de pronto la gente empezó a pensar que ese cuento había ocurrido de verdad, ¿no? Bueno, buena parte de nuestra historia republicana está contada con ese grado de épica que sin duda existió en los hechos originales, pero que al momento de la narración, ¿no?, adquiere un brillo. Pienso en Alfonso Ugarte, pienso en Leoncio Prado, que no fue fusilado con la golpeando la tacita de café como nos hicieron creer y como hemos decidido creer, ¿no?, para sostener el mito. ¿Tú qué piensas, Alonso? Y en los años y en la época del incanato nadie decía ama su, ama aquellos, es un invento también de un historiador. Pero yo te digo, sí es interesante que se popularizan esas historias, se convierten en, digamos, en un bien común. Claro, son falsas, pero al mismo tiempo son validadas socialmente, lo que te dice algo de nosotros como sociedad, cuáles son nuestras historias, porque nuestras historias son como espejos en los que nos reflejamos. O sea, las historias que difundimos, que validamos, que reconocemos como nuestras son espejos. O sea, y nosotros siempre hemos preferido las historias de nuestros héroes derrotados, perdidos, o sea, digamos que Grau es más importante que Cáceres, ¿no? Bolognesi es más importante que Ruiz de Montoya, que fue un personaje importantísimo, un sacerdote jesuita, pero que fue, digamos, un tipo que hizo muchas cosas, pero no fue asesinado. Me gusta más la figura. Hay dos historias en la mitología andina. Una de violencia y una de amor. La de los hermanos Ayer es la historia de violencia, los hermanos se matan entre sí, y la historia de fundación, de fertilidad y de amor es la historia de Mama Hoyo y Juan Capa, ¿no? ¿Cuál prevalecerá? Bueno, las dos coexisten para bien y para mal. Sí, y pensaba también la necesidad de siempre titular las noticias con lo heroico, ¿no? Sí. Siempre tenemos la necesidad, una vez por semana hay el perro héroe, el niño héroe, el anciano héroe, la niña héroe. Una necesidad de tildar de heroísmo, de épica, al gesto de bondad que cualquiera debería tener y que no ha sido capturado por una cámara, digamos. Claro. Bueno, ya mencionó el tema de la prensa, que es sin duda también un espacio donde se cuentan las cosas que no necesariamente han ocurrido, pero donde muchos peruanos se encuentran... Como si la realidad no bastara, El héroe tiene que tener dolor, sacrificio, tiene pero que luego sufrir, conoces las historias de estas personas y no necesariamente es gente buena o sana o no perjudicial en su vida diaria, pero tildamos rápidamente de heroísmo al gesto que quizás debería ser cívico per se y no tildado o recogido como la gran hazaña, ¿no? Pasajes de tu última novela, Madrugada, Gustavo, transcurren en la selva. ¿Tú dirías que se cuentan igual las cosas en la costa, donde de pronto la figura del chisme tiene más preponderancia, que en la sierra, donde tal vez hay algo más de hermetismo en la forma en la que nos comunicamos los peruanos, que en la selva? Yo creo que en la selva, y esto lo sé porque yo he tenido el privilegio, la suerte de que mis primeras historias vinieran de la selva, porque mi madre es de la selva, mi abuela era de la selva, y en los apagones a mí me gustaba, ¿no?, que mi abuela me contara sus historias, ¿no? Ella me contaba, y un día estaba en la carretera, ¿no?, camino a Nauta, me senté en un tronco y el tronco se movió y era una boa. Niño, ¿no?, de 7, 8 años bien. Entonces, y me reafirmo en la idea de que en la selva son mucho más exagerados que acá.
Pero es una exageración, digamos, producto de una imaginación frondosa y tal. Y creo yo porque el paisaje, el entorno es tan exuberante, de verdad es tan exagerado con los acontecimientos naturales que pasan y con la épica que ha tenido que darse para tratar de domesticar esa selva, que yo creo que sale así, ¿no? Uh-huh. Sí, el otro día Gino Ceccarelli, el pintor amazónico, contaba la historia. No, amigo mío, cazador, que un día estoy con él y me dice, oye, el otro día en el monte me encontré con un tigre. Como que un tigre, sí, y pucha, nos miramos, o sea, se miraron así, y ¡juá! Vino hacia mí, y yo lo agarré de la cola, y le di vueltas de la cola, y ¡juá! Y calatito salió, me quedé con el pellejo y ya lo vendí. Y te lo cuenta así lo más natural, ¿no? Claro, como si hubiese sido por asomo. El efecto terapéutico que tiene contar un cuento es muy importante para una persona y para una sociedad. O sea, los niños, antes de dormir, cuando son niños, como tú ya lo debes saber, te pide que les cuentes un cuento, ¿no? O sea, si les cuentas un cuento, si hay algo de fantasía, si hay algo... O que le cantes una canción, que en el fondo también es una narración. Entonces ahí hay algo que los pone, los reconcilia con ellos mismos, con la fantasía, con la realidad, y duermen mejor. Y yo creo que las sociedades necesitan cuentos, necesitan historias, necesitan mitos, ¿no? Y no solo eso, o sea, hace un tiempo leí a Bettelheim, el psicoanalista, sí, que te decía que en realidad los cuentos de hadas o los cuentos de niños, mientras más sangrientos son, ayudan al niño a procesar mejor esas pulsiones, ¿no? Tanáticas, destructoras que tienen, ¿no? O sea, mientras más sangre puede haber ahí, más entienden o procesan el odio que pueden tener por el hermano que nació, por ejemplo. ¿Está justificada entonces la fama de chismosos que tenemos los peruanos y en particular los limeños? Porque en el fondo lo que hace un chismoso es comunicar, ¿no? Llevar una información de un lado al otro. Cuando en el virreinato había una desconfianza hacia la versión oficial, la gente confiaba más en los rumores. O sea, es una historia muy antigua eso. O sea, y tú no le crees a la autoridad, tú no le crees. Hay una desconfianza. Entonces, claro. ¿quién crees? Oye, me han dicho que... no sabes la última. Eso es lo que... Y hasta el día de hoy se mantiene, creo, esa... ¿Tú sientes, Katia, que se cuenta de distintas maneras en el Perú? No sé si necesariamente dividirlo por regiones. De pronto también las mujeres cuentan de una manera diferente o cuentan desde otro tipo de urgencias. Mira, no me siento en capacidad de ser tan abarcativa, digamos. No podría decir en el Perú se cuenta así. Sí, de acuerdo. Pero sí hay algo que se siente. O sea, uno está en la selva, aunque sea por pocos días. No es nuestro paisaje, somos bichos de ciudad. Pero te das cuenta lo importante de la narración oral. O sea, cuidado con el tunchi, te lo acabas, ¿no? Lo acabas experimentando, sintiendo. Pero yo te diría, lo que ocurre siempre es, el contar una historia es un terreno de la intimidad. Empieza por casa. Siempre hay alguien que cuando uno es niño le cuenta una historia que... Eso es clave, ¿no? Eso es clave, que sí, alguien en tu escenografía familiar aparezca contando. Y necesitamos el miedo al cuco. Yo coincido en lo que... Sí. O sea, necesitamos llegar a una edad en la que vemos debajo de la cama y no hay nada. Y es un desastre que no haya nada. Y quizás seguimos escribiendo para reemplazar ese cuco. O esa nada. O esa nada que ahí estaba, ¿no? Entonces, creo que va por ahí. Necesitamos contar. No hay forma de procesar absolutamente nada si no es desde el habla. Vamos a hacer una pausa de regreso con Katia, con Gustavo y con Alonso en esta conversación sobre cómo nos contamos las cosas los peruanos. Volvemos en un ratito. La tecnología nos abre un mundo de posibilidades. Entérate de todo en Newsgeek. El día transcurre demasiado rápido.
Nosotros nos detenemos para analizar los hechos y explicártelos al final de la jornada. Brindándote información en la que puedas confiar. Edición Central, de lunes a viernes a las 8 de la noche, con Tatiana Alemán. Al final del bloque anterior, Katia decía que quizá escribimos para tratar de cubrir los vacíos que nos dejaron los primeros desencantos de niños, ¿no? Cuando nos contaban una historia de terror o de suspenso. Y eso es verdad y parece un principio universal, pero en el Perú, ¿de qué manera peculiar contamos las cosas? Porque hemos hablado de que del chisme, del mito, de los rumores. Ustedes, por ejemplo, sienten que cuando escriben historias hay como un inconsciente que necesariamente tiende a referirse al Perú, a lo peruano, al entorno. ¿Es automático? ¿Siempre es así? ¿O tratan más bien de escapar del entorno para no escribir sobre el Perú? No sé si ustedes se lo han preguntado cuando se vinculan con sus propias historias. Bueno, en mi caso, al inicio yo partía de mi círculo familiar o afectivo inmediato, cercano, y de casualidad ocurría en el Perú. Entonces... Claro, lo peruano no era un elemento no era parte del tema. Protagónico. Después hubo una etapa en la cual sí empecé a preocuparme un poco más por los problemas sociales del país. Probablemente coincida con la época en la que mis hijas estaban creciendo, entonces me inquietaba el país en el que ellas iban a crecer, ¿no? O en el país en el que estaban creciendo. Y sí, yo creo que sí era consciente de poner de telón de fondo algunos fenómenos sociales nuestros, ¿no? Pero hoy en día ya no me preocupa eso, ¿no? En el caso de Alonso, de Katia... Mira, cuando yo escribo sobre lo que me conmueve, me interesa, me sorprende, me motiva. Independientemente de dónde ocurra. Es un tema que, digamos, que te demora mucho tiempo y si no estás obsesionado con tus temas y tus personajes y tus situaciones, no lo vas a poder hacer. No me interesa si es del Perú o no. Da la casualidad de que sí, porque, bueno, vivo acá, soy de acá. Pero nunca me planteo el tema teórico de escribir o no sobre el Perú. Sí, hay que escribir como un instinto, ¿no? Y bueno, en relación con la otra pregunta, yo creo que escribimos, contamos historias que tienen que ver mucho con el sufrimiento, pero las contamos como una catarsis cuando contamos rumores o algo. Claro. Es lo que pasa en el vals criollo también, ¿no? Al final. A mí me pasa que el país está en el corazón, ya está en tu mente, donde vas, eres tu país, digamos. Pero cuando escribo, yo nunca ubico, me doy cuenta por tu pregunta, porque yo también me lo he hecho, yo no ubico espacialmente nada, porque hablo más de personajes y de situaciones que de atmósferas, me parece. Pero el lenguaje es de alguien que claramente es peruano y ocurre a veces... Tengo cuentos sobre mercados, por ejemplo, donde claramente no puede ser otro mercado más que un mercado en la Avenida Bolívar, en Pueblo Libre, o sea, o el mar, ¿no? El mar está presente o la selva, pero yo ya sé dónde está puesto mi corazón y está puesto en el lenguaje, y mi lenguaje es peruano. Entonces, por ahí aparece, no digo Lima, no digo Amazonía, no digo región Junín, pero yo sé que eso ocurre en un territorio de mi corazón, que es el Perú. Ahora, sin ánimo de ser generalista, ¿no? Pero ustedes dirían que la narrativa peruana en general tiene algún rasgo particular, no sé, si es muy sentimental, si es muy reflexiva, si es muy existencialista. Quizá cuando uno piensa en la literatura de tal o cual país o región, ¿no? En el Perú predomina el realismo, porque en el Perú y México predomina el realismo porque son países con una historia y con una sociedad que tiene un peso muy fuerte. Mientras que países más nuevos como Argentina y Uruguay pueden permitirse hacer literatura fantástica, ¿no? Claro. Pero en general la mayor parte de los escritores peruanos son realistas. Además, porque aquí lo real es maravilloso a la vez. O sea, no tienes que exagerarlo demasiado, ¿no? Salimos ahora al tráfico y hay cosas inverosímiles con las que te topas ahí.
todos los días. Y te diría también que es una escritura muy telúrica y muy particular en el sentido en que ya no hay esta obsesión, te diría, por la novela total, por responder a los padres literarios, que madres literarias casi no hemos tenido. Entonces, se ha vuelto una cosa muy individualista para bien. Estamos tratando de entendernos primero nosotros como seres, antes que intentar explicar todo un país, porque quizás no acabamos de encajar. Claro. No acabamos ni de entendernos, pues es poco a poco creo que se va trabajando eso. Yo le había hecho antes una pregunta a Alonso y a Katia que no te la llegué a hacer a ti. ¿De dónde salen tus historias? Es decir, hablábamos de taxistas, eventualmente de peluqueros, de personajes que están en la calle, de los mercados. No sé en tu caso, Gustavo, ¿de dónde vienen tus historias? Del peluquero, que pueden terminar convertidas en libro o no, ¿no? Del peluquero no. Del peluquero no. No te relajas, ¿eh? No relajas. De mi entorno más íntimo primero, ¿no? De hecho, lo primero que empecé a publicar tenía que ver con cosas que me habían ocurrido a mí, a mi entorno más íntimo. Y de pronto ese círculo se fue estirando, se hizo más elástico. Y yo he llegado, ahora que los escuchaba, yo me doy cuenta de que yo a las historias que me ocurren o que escucho, yo les añado una pregunta para ver qué puede salir de esa combinación. O sea, por ejemplo, si mi abuela de niño me contó la historia del Chuyachaki, que es este duende amazónico que te pierde en la selva porque se hace pasar por alguien que tú conoces, ¿no? Y tiene la pata chueca y ya no regresas porque las huellas están... Entonces, a esa historia, a ese tipo de historia yo siempre le añado ¿y qué pasaría si? Entonces, hace no mucho escribí una historia para niños que es ¿qué pasaría si un niño como yo se encuentra en el mercado de Magdalena con un Chuyachaki? O sospecha que en el mercado de Magdalena, en el puesto de comida amazónica, hay un Chuyachaki trabajando. Entonces, a partir de ahí puedo desarrollar toda la beta de ficción. Pero parten de cosas que he visto o que me han contado. Bueno, lo mismo con mi última novela, ¿no? Al inicio hablábamos de las historias que nos contaron en casa, que nos sorprendieron, impactaron, pero también hay estas leyendas y mitos que uno escucha y que quizá en sus mentes de escritores han provocado alguna ficción. No sé, yo recuerdo que a mí me impactaba mucho cuando de niño, de joven, contaban este mito urbano de la mujer que estaba parada en la medianoche en el Cerro de la Molina, o cuando años más tarde decían que en los cines de la ciudad habían esparcidas jeringas que contagiaban el SIDA, cosas que nunca se llegaban a demostrar, pero que de alguna manera formaban parte del miedo, ¿no? El miedo convertido en cuento. No sé si recuerdan ustedes leyendas urbanas que... La Casa Matusita. La Casa Matusita, por ejemplo, ¿no? No podía que también era mentira, ¿no? Y sin embargo se creó toda una... La Quinta Jeren, en fin, hay una serie de casas embrujadas en Lima de las que se hablaba, ¿no? Pero... En realidad, como dice Katia, ¿no? Uno necesita el cuco, necesita creer, necesita tener miedo. El miedo es muy importante para afirmarte y las historias satisfacen nuestras fantasías. O sea que mientras seamos seres humanos vamos a contar historias, a escuchar historias y a vivir parte de nuestras vidas en la ficción. Porque, bueno, la idea de que la ficción es el camino mejor hacia la verdad, creo que es una idea que se practica individual y socialmente, ¿no? O sea, que estamos ahí. Y ahora que mencionabas la palabra miedo, Alonso, no sé si ustedes, evidentemente no serán los mismos miedos que cuando eran chicos, ¿no? Pero si el miedo es un movilizador para escribir, ¿cuáles miedos, Katia, han sido los que están detrás de tu escritura o por lo menos de tu vocación literaria? Soy una persona muy miedosa y muchas cosas me dan miedo, pero lo que más me da miedo es... la muerte de las personas que amo. Más que mi propia muerte, que no después pasó, es la experiencia que uno se pierde, la propia muerte. Entonces, la muerte de alguien que quiero siempre me es un abismo, y ya pasé por varias. Pensaba hace poco que mis tíos, mis padres, mis abuelos, o la muerte psíquica de gente muy, muy cercana también, amigos... Eso a mí me espanta, ¿no? La sensación de que la vida
pudo haber sido vivida de otra manera. Igual, digo esto sabiendo que ninguna vida es mediocre y que lo heroico es seguir en la vida. Vivir es duro, vivir es difícil. Pero eso, que las cosas se terminen tan de pronto y que nunca haya la posibilidad de una despedida. Sí, estaba pensando justo en eso, pero iba a hacer un comentario que no viene ahorita mismo a cuento, y lo que sí viene a cuento más bien es una última ronda de conclusiones. Así que les voy a hacer la pregunta con que partió el programa, que es: ¿por qué contamos los peruanos eso que nos contamos? ¿Por qué contar y ser peruano parece una asociación tan íntima, tan cercana? Gustavo, empezamos contigo. Porque estamos llenos de conflictos y necesitamos resolverlos, pero también porque tenemos la enorme necesidad de creer en algo, de darnos seguridad, como si fuéramos todos niños de alguna forma. O sea, ya se ha dicho, ¿no? Que necesitamos creer en el cuco, pero también necesitamos creer que hay alguien que nos va a salvar del cuco. Claro. Y obviamente no solamente lo vemos en la literatura. O sea, ahora que hablan de la Casa Matucita, viene a mi mente los psicosociales que la gran mayoría de peruanos nos creemos. O historias la Virgen que lloraba. Que así como hablé de San Martín y la bandera, pues hay mitificaciones como la de que el terrorismo se terminó solamente porque Fujimori estaba en el poder. Y ese tipo de mitos que finalmente son más fáciles de creer para darte seguridad, ¿no? Claro. Alonso. Bueno, los peruanos contamos historias porque escuchamos historias, estamos llenos de historias, nos han contado. Creo que no solo los peruanos, me imagino que la gente en todos los países se cuenta historias. Creo que en el Perú hay más historias que en otros países también, que son más armónicos y más más aburridos, ¿no? Porque digamos el Perú es un país es una novela y un cuento permanente, ¿no? En todo sentido. Así que creo que la tradición oral, ¿no? Es un peso muy fuerte. O sea, digamos, las historias que se cuentan de padres a hijos, las historias. Y al final, un país es un montón de historias, una religión es un montón de historias. ¿Qué es la religión católica? Bueno, todas las historias que tenemos en la Biblia, que es con historias, porque creo que las historias son la mejor manera de mostrar cosas, ¿no? Y esa desconfianza hacia la versión oficial que tú decías antes, ¿no? Y esa desconfianza hacia la versión oficial, claro, absolutamente, ¿no? Desde siempre, desde siempre en nuestra historia, ¿no? Katia, tú. Pensaba que crecemos con leyendas fundacionales que luego ponemos a prueba, ¿no? Se nos dice Mamaogyo Manco Cápac, se nos dice Adán y Eva, y cuando lo pensamos, en verdad, siempre queremos saber qué hizo la serpiente. O sea, estamos interesados por poner en crisis también lo que se nos cuenta. Claro. Creo que por aquí va la cosa. Necesitamos primero ser escuchados. Nos entendemos a través de nuestra propia oralidad. No depende de donde estemos. Y necesitamos ser creídos. O sea, necesitamos ser convencidos, ¿no? Estar convencidos. ¿De qué? No lo sabemos aún. Somos un país en formación. Todo el país es un sujeto incierto. No estamos aún, o sea, no sabemos ni quiénes somos ni a dónde vamos, y está bien no saber. Exacto. Eso hace joven un país, el hacerse estas preguntas todo el tiempo. Entonces tu pregunta es tramposa porque tú mismo sabes que es abierta. Este programa es una trampa en realidad, porque ¿cómo somos los peruanos? Por lo menos sabemos que no sabemos. Es abierto. Y además hay acá finalmente, hemos tenido una autora de Cusco, pero acá hay 3 limeños. Sí. Entonces la pregunta sería: ¿cómo piensan 3 limeños y alguien de Cusco? Sí, tendría que tener un subtítulo al programa en esta oportunidad. Claro, o sea, no acabamos de abrirlo, no acabamos de descentralizar, porque justamente la pregunta es tan abierta y tan ominosa que pesa como un bombardo en las manos. ¿Qué hacemos con esa pregunta? Bueno, nos quedamos entonces con esa última pregunta para agradecerles a los invitados. Vamos a una pausa, no se muevan, y regresamos con lo último del programa.
Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag rotafono. Disfruta la mejor colección de novelas clásicas en audio ahora en RPP Player. Entra a rpp.p, busca mi novela favorita, dale clic y listo. 15 obras de la literatura clásica con los comentarios del premio Nobel Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita. RPP Player. Pon el tiempo en tus manos. Bueno, mi conclusión es que los peruanos nos contamos cosas, primero porque tenemos una tradición oral que así lo manda. Segundo, porque estamos llenos de conflictos y de miedos. Tercero, porque desconfiamos de la autoridad, pero sobre todo porque necesitamos ser creídos. Nos encontramos pronto para seguir preguntándonos cómo somos los peruanos.